Seguimos con el estudio Gálatas, capítulo 6, verso 8. Capítulo 6, verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No sé si el 9 lo alcanzamos a ver, pero lo voy a leer igual. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Al parecer, cuando uno lee aquí, dice, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Entonces, que es como un juego de palabras, porque a priori uno podría decir, el que siembra carne va a cosechar carne, podríamos decir, ¿ya? Pero esa no es la idea. Tenemos dos principios de acción contrarios aquí, que es la carne y el espíritu. ¿Ya? Porque el que siembra para el espíritu segará vida eterna y el otro corrupción. Estos dos principios de acción contrarios, la carne y el espíritu, en los cuales el hombre nacido de nuevo pudiese andar o en uno o en el otro. Obviamente esto apunta al corazón de creyentes. Primero los creyentes de Galacia, a los cuales se les envía esta carta. Ellos tenían que usar su libertad, pero su libertad para no vivir bajo los deseos de la carne. Carne en la esfera espiritual acuérdense, carne es la esfera espiritual de oposición pecaminosa a Dios, o es actuar de manera contraria a la voluntad de Dios. Esa es como la definición que hemos usado otras veces. Cuando hablamos la carne, los deseos de la carne, es hacer lo contrario a la voluntad de Dios, es contrariar a Dios, es andar en otra dirección, podríamos decir, y así enunciar varios como definiciones. En el fondo es una práctica continua de pecado. No es que alguien un día cometa un pecado y va a andar, ese anda en la carne. No, esa es ocasión de que cayó en un pecado un día, de manera ocasional. El otro es una acción continua, pecaminosa. Por eso, carne es la esfera espiritual de oposición pecaminosa, primero a Dios. Después es actuar de manera contraria a la voluntad de Dios. O sea, no obedecer su palabra, su mandamiento, excepto, todo lo que tenga que ver con su precepto. Pablo habla de sembrar para la carne del mismo que siembra. Sembrar para la carne es dejar actuar libremente y conducirse bajo el impulso de la vieja naturaleza. O sea, el que siembra para la carne es alguien que es y se deja conducir por la vieja naturaleza. ¿Se entiende? O sea, podríamos deducir fácilmente que si yo me dejo llevar por mi vieja naturaleza, si yo antes era mentiroso y vuelvo a decir mentiras y a usar las formas de mentir diversas que pueden existir, yo estoy dejando que la carne, ya el deseo pecaminoso contrario a Dios, ahora me guíe, ahora me gobierne, ya siendo regenerado. ¿Se entiende? Entonces, eso lo que está tratando de decir, que esa vieja naturaleza, a esa no hay que, por decir así, estimular, por eso habla de sembrar, a ese darle crédito para que de ahí nazca ¿qué? Corrupción, todos los resultados del pecado. Sembrar para la carne es cosechar corrupción, por eso decía recién, parece que en la analogía sembrar para la carne sería como carne, cosecho carne. No, sembrar para la carne es cosechar corrupción. Aquí se usa para referirse a descomposición o podredumbre. O sea, si sembramos para la carne, para nuestros apetitos pecaminosos de nuestra antigua manera de vivir, para los deseos lujuriosos que antes fueron mencionados en el 20, en el 19, ¿cierto? Adulterio, fornicación, lapsidia, ira, contienda, todo eso que antes practicábamos, ya, o que si alguien practica, debiese salir de eso, porque de eso va a cosechar descomposición, podredumbre, moral, incluso física. ¿Se da cuenta lo que es trágico sembrar para la carne?
Entonces el llamado es sembrar ¿para qué? Para el Espíritu, porque de ahí vamos a cosechar ya o segaremos para vida eterna. No es que vamos a ganar la vida eterna, sino que de ahí nosotros vamos a tener ya retribución en la vida eterna. Entonces, sembrar para la carne es cosechar corrupción, descomposición, podredumbre. Cuando nosotros caemos en una falta, en un pecado, ¿cierto? ¿Cómo nos sentimos muchas veces? Podridos, descompuestos. Incluso nos enfermamos. Cuando usted peca, si usted peca y no siente absolutamente nada, ni siquiera un remordimiento, tiene que analizarse si es creyente. Porque algo de esto debiésemos experimentar. Incluso una molestia física. ¿Se entiende? Porque el pecado corrompe hasta nuestros huesos. El texto parece decir: el que siembra algo carnal recogerá algo carnal. Pero no es así. El que siembra para o en su propia carne recogerá perdición de su carne. Perdición de su carne. Se va a apagar, se va a apartar de Dios y va a ser como, una vez lo dije, como un aparente zombie. Ya, alguien que parece que tiene vida pero huele mal. Alguien que se puede mover, aparentar ser un verdadero creyente, pero por dentro está oliendo mal, está putrefacto. ¿Por qué? Porque está sembrando para la carne. Y esto, como es un principio espiritual, no se puede saltar. O sea, no se puede eludir, no se puede disfrazar. Tarde o temprano eso va a salir a la luz, se va a notar. Alguien que por dentro, por decirlo así, ya tiene envidia, como decíamos, celos, pleitos, herejía, y que está practicando eso, y está en esa condición, internamente, en un momento, a lo mejor lleno de resentimiento, de dolor, eso va a salir por su boca y va a hablar de eso y va a hacer y va a actuar de esa manera. Puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, puede pasar mucho tiempo. Pero el que ha sembrado para la carne, un momento va a cosechar. Perdición de su carne. Hermanos, este llamado para los Gálatas es para que tengan en vista de que tienen que andar en el fruto o dar fruto del Espíritu. Tienen que ser guiados por el Espíritu. Y ese es el llamado para la iglesia de Gálata o de Galacia. Y nosotros igual. Tenemos que procurar ser guiados por el Espíritu. Porque cuando andamos nosotros sembrando para nuestra carne, para nuestro yo, para nuestro ego, para agradarme yo, vamos a tener una cosecha del yo mismo, pero del cadáver que éramos antes. Eso es lo que dice acá. ¿Se va entendiendo el significado? Por eso a veces la iglesia se supone que todos somos unos santos. Se supone que todos somos los mejores entre nosotros mismos. Yo digo siempre, se supone, debería ser así. Pero por las razones que ya se describen con respecto al pecado, no siempre actuamos de la misma manera. Nosotros los creyentes, si sembramos para la carne, la obra carnal no tendrá valor alguno y será una pérdida definitiva. Es como hacer algo con un propósito errado. Como otras veces lo he ilustrado, si usted va a hacer algo, una buena obra para que le sea reconocido entre nosotros, solamente se va a quedar con el reconocimiento de nosotros. ¿Y qué sería mejor? Que nos reconociera el Señor cuando estemos en la gloria, delante de todos los que estemos ahí, o que seamos reconocidos aquí. No estoy diciendo que a alguien no se le reconozca, pero estoy diciendo que el que en su corazón busca un reconocimiento temporal, va a recibir un reconocimiento temporal, no eterno, no para vida eterna. Por eso es esto de que las obras en el Espíritu permanecen y trascienden todo el tiempo. Y eso lo que leí al inicio, 1 Corintios 3, del 12 al 15.
El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada uno, que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Si usted como cristiano no obedece a la palabra y anda sembrando su carne para celos, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, si usted está en eso, cuando pase por el fuego en el tribunal, lo único que va a hacer usted, que va a pasar como apenas, dice, como aquel que escapa atravesando el muro de llamas. Como decimos nosotros de manera coloquial en Chile, va a pasar chamuscado usted. Va a pasar, pero ahí. ¿Qué obra va a llevar? Ninguna. ¿Por qué? Porque usted edificó el tiempo que fue creyente, estaba, por decir, con un pie aquí, un pie allá, un pie en el mundo, un pie en la iglesia o en el Señor. Por eso esto es importante. Por eso los ejemplos de las personas o de los personajes bíblicos del Nuevo Testamento y algunos, ¿cierto?, a través de la historia, que han sido personajes trascendentes en su tiempo, en su mérito, han hecho cosas loables que cuando uno los lee o lee su biografía, uno se siente tan empequeñecido porque uno dice, oh, yo jamás. Cuando uno se pone a estudiar de los personajes que han sido muy buenos para orar, se encuentra con algunos que le pusieron por sobrenombre rodillas de camello. ¿Cómo serían sus callos tanto de orar? La rodilla las tenía endurecidas. Tóquese la rodilla si usted tiene algún callo. No, que yo soy cojín. Ah, ya, bueno. Me echo crema, no sé lo que hace, pero llegar al punto de que sus rodillas se encallecieron tanto orar. Hay otro personaje que en el lugar que siempre oraba se hizo un orificio. La tabla donde él se ponía a orar se empezó a gastar. Oraba mucho. Y así varios personajes. Y uno dice, oh, obras en las cuales ellos han permanecido. Esas van a permanecer, esas que han ejercido, que han, por ejemplo, esos personajes, yo estoy hablando en general, que han sembrado ¿para qué? Para el Espíritu. Por eso tenemos que procurar cada día, cada uno de nosotros, desligarnos del mundo. Estamos insertos, pero no vivir bajo los parámetros de este tiempo, del mundo que nos rodea. Somos distintos. Por eso la iglesia tiene que ser un lugar distinto a lo de afuera. Cuando procuramos ser como el exterior, estamos distorsionando, estamos sembrando, por decirlo así, para la carne. No un extremo pecaminoso, pero cuando empezamos a agradarnos más a nosotros que a Cristo. Cuando empezamos, por decir, de manera general, a cambiar la infraestructura. La música más pegajosa, con luces, ¿ya? Y empezamos a hacer cosas que los demás hacen y no dedicarnos al estudio de la palabra y la oración, estamos perdiendo el norte. Si dejamos las escrituras, ¿cómo vamos a cambiar hasta el nombre? No le vamos a poner iglesia, vamos a poner sociedad, no sé, cualquier nombre, pero porque si ponemos iglesia nadie va a entrar. Mentira. Somos de Cristo y si Cristo nos puso aquí, Cristo va a añadir los que van a ser salvos. Punto. Y lo creemos y eso se hará. En resumen, sembrar en la carne es practicar aquello que está incluido en las obras de la carne. Gálatas 5, del 19 al 21. Por eso dice, manifiestas son las obras de la carne. Eso sería sembrar en la carne, es practicar aquello que está acá. Y otras cosas que no se mencionan, porque pueden estar en otros pasajes, pero como estamos en Gálatas,
adulterio, fornicación, inmundicia, lapsidia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. O sea, eso sería, si usted es airoso, pero se aira en el sentido, llega al punto de pecar, usted está alimentando su carne. Todos nos podemos enojar, entiéndase, pero no al límite de pecar, no al límite de enojarnos y perder la razón. Y que el enojo, y eso ya lo enseñamos la otra vez, el enojo pase a otra connotación, a contiendas, ya, como lo vimos anteriormente. Usted puede sentir celo, hay un celo de pertenencia, ¿se acuerdan? Pero cuando su celo es infundado, pecaminoso, es un pecado, déjelo. Porque eso lo va a llevar a otro pecado y otro pecado, y va a cosechar ¿qué? Corrupción en su cuerpo. Se va a empezar a pudrir por dentro lo espiritual. Sí o sí, se va a apartar de la comunión de los santos, de la comunión de los creyentes. Y usted va a actuar de manera distinta y se le va a notar. Por eso, sembrar para la carne es practicar aquello que está incluido. O sea, aquí tiene una lista. Para ser más gráfico, podríamos incluir cosas más, pero se entiende que andar en la carne es contrariar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros nos congreguemos. Es un punto, ¿cierto? Si usted se deja de congregar, ¿qué quiere que le diga yo a eso? ¿Para quién está sembrando? ¿Para su carne, que mejor me quedo en la casa? Veo un video, ¿cierto? Escucho un sermón, acostado, no sé, viajando, y hago un sustituto de eso porque mi carne a eso le apetece. Pero la Biblia nos demanda que un día al menos en la semana nos congreguemos y estemos juntos. Estudiemos, estemos aquí, independiente que los unos con los otros seamos simpáticos unos con otros. No, eso, acuérdense que eso no tiene que ver. La Biblia habla de soportaos, mantenerse juntos, unidos. Mandamiento, orden, eso es lo que tenemos que hacer. La siega o la cosecha para la carne, en los que no han creído, traerá consecuencias perpetuas. ¿Cómo nos ama el Señor? Podemos decir nosotros, porque a nosotros, si bien en el caso extremo usted ha sido salvado, y usted nunca hizo nada en favor del Espíritu, usted va a llegar al cielo, no va a presentar ninguna obra que sea para que usted sea exaltado delante del trono de Dios. Pero los que no han creído, sus obras, ¿se entiende? Las de la carne, porque el que no ha conocido a Cristo, lo más probable es que va a estar en todo esto, en adulterio, contienda, todo lo que tenga que ver con pecado, ¿cierto? Las consecuencias serán perpetuas, de acuerdo a Daniel 12:2 y otros textos que voy a leer. Si usted en su corazón todavía no ha decidido creer, tiene que creer. Generalmente se juzga que hablar del infierno, del juicio final, en la predicación o en la iglesia, no debiese ser porque así la gente se espanta y se va de la iglesia. Bueno, pero hay que hacerlo. Prefiero que a usted le dé miedo un sermón de un domingo de una persona común y corriente como yo o cualquiera de nosotros, entre nosotros, a que un día usted se enfrente al tribunal y no se haya arrepentido aquí. Porque sí o sí la verdad hay que decirla. Si usted permanece y no se arrepiente de las obras infructuosas de la carne, va a tener una perpetua vergüenza, como dice aquí. Dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen o están muertos, ¿cierto?, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estamos, los que hemos creído por la gracia de Dios, para vida eterna. Y otros, vergüenza y confusión perpetua. Si no queda claro eso, Marcos, capítulo 9, versículo 44. Mire las consecuencias de vivir en torno a la carne.
o en torno, esto es para los que no han creído. Por eso siempre este segundo que estoy hablando es el tiempo de que usted se arrepienta y le pida al Señor perdón por sus pecados. Porque si usted es un mentiroso, es celoso, que anda en contiendas, si es homicida, si es borracho, si andan todos esos pecados, arrepiéntase de ellos y de cualquier otro más. Marcos 9:44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí el gusano habla de la conciencia. Los que no han creído, los que han participado todo el tiempo en las obras de la carne, un día estarán en un lago de fuego que nunca se apaga, en un lugar de dolor, en un lugar, imagínense cuando nos quemamos un dedo, una chispa, cualquier cosita que nos duele. Esto habla y apunta al dolor que se va a sentir en ese lugar, separado de Dios. Y con una conciencia, el gusano que nunca muere, o su conciencia siempre va a estar consciente y va a tener todos los recuerdos de este tiempo cuando se pudo haber arrepentido, no lo hizo. Nosotros los creyentes no vamos a tener esa conciencia, no nos vamos a acordar. ¿Se entiende la diferencia? Porque nos daría pena. Mateo 8, del 11 al 12. Mateo 8, del 11 al 12. Versión NTV. Y les digo que muchos gentiles, o sea, no judíos, y les digo que muchos gentiles o no judíos vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Ahí estamos nosotros. Pues nosotros no somos judíos, somos gentiles. Y de todas partes del mundo, miren, nosotros somos del confín de la tierra, del mundo, de aquí en Chile, ¿cierto? Vamos a estar un día con Abraham, Isaac y Jacob en una fiesta en el cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Un dolor perpetuo. Mateo 25, del 10 al 13. Mateo 25, del 10 al 13. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, esta es la palabra de las vírgenes, ¿ya? Aquí dicen damas de compañía, esta versión dice. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y le respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Para el impío, para el que no ha creído, el llamado hoy, si usted no ha creído en Jesucristo como debiese creer, como su Señor y Salvador, si no se arrepiente, tiene que arrepentirse. Yo le estoy sugiriendo que lo tiene que hacer, es porque lo tiene que hacer. No tiene otra manera. Si usted sale de esta puerta después, terminando el culto, sale después de esa puerta y se muere, no tiene otra oportunidad. No existe segunda oportunidad. Es esta oportunidad. Y si cree que estoy siendo exagerado, soy exagerado porque es así. Es su alma la que está en juego. Porque después usted se va a acordar de un sermón. A lo mejor de este. Y si no se muere mañana ni nunca va a pasar. Pero un día se va a morir. Recuerde, tiene que arrepentirse. Es el llamado de la palabra de Dios. Para que entre en el reino. Para que esté en una fiesta con el Señor. Porque si no, la retribución que va a tener ya va a ser calamidad perpetua. Ese era como un paréntesis nomás. Más el que siembra para el Espíritu, volvemos de nuevo, porque el que siembra para la carne segará corrupción. Ya estamos claros en esa parte.
Ahora, más el que siembra para el Espíritu, mire las ventajas que tiene. El creyente que se deja conducir por el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con ese creyente? Gálatas 5:16. El creyente que se deja conducir por el Espíritu Santo. Gálatas 5:16, ahí mismo. Por eso les dijo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Cuando usted obedece a la voluntad de Dios, se deja conducir por el Espíritu Santo, los deseos o los impulsos pecaminosos, el deseo interno por hacer lo malo, se va a contrarrestar, se va a disminuir. Usted le van a dar menos deseos, por decirlo así, de pecar. ¿Por qué? Porque en un momento, por ejemplo, si usted sabe que malo en la Biblia, usted ha leído la Biblia, y el Espíritu le va a decir que mentir es malo. Cuando se le ocurra echar o decir una mentira para zafarse de una situación, ¿qué le va a venir a la mente? El Espíritu Santo le va a molestar, le va a redarguir en su mente y decir, no mientas. Si usted traspasa ese límite, si traspasamos ese límite, nos vamos a sentir apenados. En cambio, si no lo hacemos, vamos a decir como un tic así, positivo. Bien, lo hice. Pero no a mis fuerzas, porque yo quería hacerlo para zafarme de una condición, de una situación forzosa, pero por eso, y así cada vez que yo empiezo a dejar, porque a lo mejor antes éramos así. Éramos mentirosos, pero ahora no. Por eso la bendición de sembrar para el Espíritu está ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 5, del 22 al 25. Cuando usted edifica, cuando usted siembra para el Espíritu, ¿qué va a cosechar? Dice Gálatas 5, del 22 al 25, versión NTV, dice, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, y usted va a estar regocijado. Miren lo que va a sembrar, miren lo que va a salir del fruto, de la obediencia al Señor, de dejarse conducir por el Espíritu Santo. Cuando usted se deja conducir por la palabra y por el Espíritu Santo, que van en el mismo alineamiento, porque no se pueden contradecir, o siendo obediente a Dios, en usted, nosotros, ¿qué vamos a sembrar? ¿Qué va a florecer, por decir así? Ahora que estamos en primavera. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, dominio propio. ¿Qué pasa? Y otras veces lo hemos explicado. Cuando yo estoy sembrando en mi carne, en mi yo, en mi ego, y estoy contrariando y desobedeciendo a Dios, ¿cómo me voy a comportar? ¿Cómo se va a ver mi ser? ¿Cómo voy a ser? ¿Qué voy a reflejar como cristiano? ¿Se va a ver qué una imagen de un cristiano espiritual o un cristiano carnal? Porque podemos ser uno de los dos. O alguien podría ser no creyente también, que parecer, pero dentro de esto podríamos ser un cristiano carnal o un cristiano espiritual. Y como lo he dicho otras veces, no con esa apariencia así de piedad, sino un cristiano íntegro, donde un cristiano va a sentir y va a practicar el amor que viene del Espíritu de Dios, donde va a tener un gozo, un contentamiento aún cuando estás triste. ¿Cómo eso? Sí, porque uno puede estar triste humanamente, porque todos tenemos sentimientos. Yo puedo tener un dolor, una tristeza, pero el gozo interno sobrepasa eso. Puedo estar y dominarme a mí mismo, dominio propio. Convengamos que ¿cuántos de nosotros nos falta ese dominio propio? ¿Por qué? Porque no somos tan espirituales, somos más carnales. ¿Qué decimos o qué podemos decir? Yo toda la vida he hecho lo que yo quiero.
No tenía ni papá ni mamá, entonces nadie me puso regla y yo vivo a mi manera. Ya, pero en el reino de Dios pasamos a ser esclavos de Cristo. ¿Y a qué manera vivimos? A la manera de Cristo. Nos guste o no nos guste. Generalmente no nos gusta. Pero esa es la única manera que tenemos que hacer. O sea, debo de ser y comportarnos. Y por lo tanto el Espíritu nos produce ¿qué? Dominio propio. Y como lo explicamos y lo enseñamos, no existen leyes contra esas cosas. O sea, usted, nadie ni nos puede condenar cuando andamos en el fruto del Espíritu. No nos pueden condenar, no nos pueden acusar. Falsamente, sí. Pero Dios no nos puede porque estamos en su voluntad. A lo mejor vamos a caer mal. No van a decir que somos ortodoxos, que somos cuadrados, que somos... todo lo que... Nos van a decir estas cosas. ¿Pero qué quiere que le haga? ¿Yo obedezco a quién? ¿A mi Señor? ¿A mí o a quién más? Porque a veces por afinidad vamos a querer obedecer a la esposa, al esposo, a la mamá, a los hijos. Ya estoy hablando en cosas pecaminosas. Cristo no es mi Señor. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Eso lo leímos, lo enseñamos. Por eso, ¿usted crucificó junto con Cristo sus pasiones y sus deseos o no? ¿O todavía los tiene ahí, como lo dije esa vez, como un zombie anda en la vida? Se cree cristiano o es cristiano, pero vive con la vieja vestidura que no debiese ser. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. Qué contraste tan elocuente es este que los que siembran para la carne les espera pérdida si son creyentes y densa oscuridad si no lo son. En cambio, el que siembra para el Espíritu tendrá recompensa y le resplandecerá luz eterna. Daniel 12:3, versión NTV. Los sabios, los justificados, ya resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. ¿Se entiende? Que los que andan ya en el Espíritu, un día en el cielo vamos a resplandecer. La siega del Espíritu Santo dura para siempre. La siega del Espíritu Santo dura para siempre. Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 14:13. La cosecha, o sea, el que siembra va a cosechar ya para siempre. Y oí una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente: benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice, si ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. O sea, sus buenas acciones, sus buenas obras. ¿Para quién estamos sembrando? ¿Carne o espíritu? ¿Dónde estoy invirtiendo? Sembrando. Pregunta para nosotros hoy. En mi vida, en mi tiempo, ¿dónde lo estoy usando? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hacemos con nuestra vida, con nuestro tiempo? ¿Lo hago, invierto tiempo para mi cuerpo, para mi ser, para estar yo contento o para el reino de mi Señor? Ese es el punto. Porque en los dos ámbitos puedo sembrar. O sea, nunca vamos a dejar de no hacer algo. Porque si yo no hiciera nada, estaría sembrando ¿para qué? Para mi cuerpo que está en la flojera, un pecado. No puedo estar pasivo. No puede. Porque sí o sí, quiera o no quiera, va a estar sembrando para lo carnal, para el cuerpo, para la desobediencia contra Dios, eso es lo carne, ¿ya? Porque alguien podría decir, pero yo no soy envidioso, no estoy haciendo eso. Pero si usted no hace nada,
En el reino se cataloga como que, como flojera, no hizo nada. Tuvo, como el siervo que guardó los dones, los talentos, y no hizo, los guardó, dijo, no, y ahí los dejó. No invirtió, no hizo nada. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar siempre activos, pero sembrando ¿en qué? Para el Espíritu, para edificación, para buenas obras. ¿Para qué se esmera toda su vida? No, porque entendemos que en este mundo natural estamos sembrando, por decirlo así, o estamos trabajando, más que sembrando, pero estamos trabajando ¿en qué? Lo que somos, lo que hay que mantener una casa, para pagar un arriendo, un dividendo, para esto, la luz, el agua, zapatos, ropa, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Lo primero que cuando decimos y leemos, chuta, pero cómo difícil dejarse consagrarse al Señor para servir todo el tiempo, porque la mayoría del tiempo, a lo mejor yo estoy en una empresa, estoy en un trabajo y no puedo hacer nada más que hacer lo que se me paga. Entonces, ¿cómo voy a hacer otra cosa? Sí, pero dentro de eso, ¿estoy agradándome a mí o estoy agradando al Señor? Convengamos que no nos podemos salir de ciertos trabajos, porque en ciertos trabajos parecemos esclavos. Pero dentro de eso, ¿qué hago yo en el trabajo? ¿Evangelizo a los que están alrededor mío en mi trabajo? ¿O me comporto tan malo o soy uno más de ellos? Uso el tiempo que yo estoy en el trabajo con otros, hablo del Señor. Eso es evangelizar. Doy buen testimonio, eso es evangelizar sin hablar. O me comporto igual como los demás. ¿Estoy interesado en agradarme a mí o a Cristo? ¿Estoy dando lo mejor para Cristo? ¿Quiero exaltarme yo o Cristo? Son preguntas retóricas que nosotros tenemos que entender. ¿Qué estoy haciendo en mi entorno? Todos podemos hacer algo. Siempre lo he dicho, no hay en la iglesia alguien que está desocupado, no puede haber alguien. Si usted está postrado, puede colaborar en la iglesia. ¿A qué? Haciendo oraciones, súplicas, ruegos en ese lugar. ¿O no? Es que estoy postrado, no tengo... Mire, mientras tenga una conciencia puede estar clamando al Señor por su iglesia. Pero algo podemos hacer. No puede existir y no debiese haber un cristiano desocupado en el reino. Porque el reino de Dios no es para flojos, es para los que estamos haciendo algo. Poco, usted lo puede considerar poco, pero puede ser mucho. Y me explico porque a veces minimizan o menosprecian la oración. A veces decimos, está orando por ti. Y hacen así como lo dije en la otra prédica. ¿Se acuerdan? Fruncir el ceño acá a la cara. Cuando despreciamos a Dios. Pero como que la oración no fuese nada. Es tan importante que Jesús oraba de madrugada, todo el tiempo, y ni los discípulos que estuvieron con él nunca le pudieron llevar el ritmo de oración, que inclusive los reprendió. Tan importante es eso, y que algunos menosprecian y lo miran como algo que, no. Entonces, ¿puede trabajar, puede sembrar para el Espíritu? Sí, se puede. Y por último, Mateo 6, del 19 al 21. Y con esto podemos ver dónde está mi corazón, para quién yo estoy edificando. ¿Siembro para el Espíritu o siembro para mi carne? Dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Empecemos a analizarnos, no a compararnos. Yo no tengo grandes tesoros, pues pastor. Tengo una casa pequeña, no tengo bicicleta, no tengo nada. ¿Qué tesoro? Analícese, porque puede tener tesoros o cosas que son intangibles, pero están en su corazón. Puede tener ídolos que usted los atesora. Así que ojo con eso, de que
Porque podemos decir, bueno, nosotros no somos millonarios, multimillonarios, entonces ¿qué tesoro? ¿De qué me habla? Pero podemos tener. Dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y roban los ladrones, entran y roban. Almacena, dice, tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Y aquí vamos a, ¿dónde están los deseos de mi corazón? Y ahí vamos a deducir dónde están mis tesoros. O salen a la luz mis tesoros. Por eso estamos sembrando en el espíritu o en la carne. ¿A qué le estoy dedicando más tiempo? Porque aquí vamos a ver dónde está tu tesoro. Allí también estará mi corazón. Lo hemos dicho muchas veces. Podemos considerar que es un buen deseo tener un buen pasar aquí, sí, pero no te preocupes demasiado porque a veces eso te desvirtúa de la meta. Acuérdense que el Señor es el que añade. Teniendo sustento y abrigo ya tenemos todo. Pero a veces nos podemos afanar y ir en pos de otras cosas. Verso 9. Después, en un mandato a los Gálatas dice, no nos cansemos pues de no nos cansemos pues de hacer bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. La versión NTV dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Bendiciones. Y ahí paramos la oreja. Entonces hay que sembrar para cosechar bendiciones. Y ahí como que nos gustó, ¿cierto? Hay cosas que en la Biblia cuando las vemos de otra óptica, bendiciones. ¿A quién no le gusta recibir bendiciones? ¿A nadie? A todos nos gusta. Pero ¿qué es mejor? ¿Correr tras las bendiciones o dejar que Dios las añada en su tiempo? Porque a veces nos equivocamos, corremos tras las bendiciones, pero a veces las bendiciones que creemos que son bendiciones no son bendiciones. ¿Se entiende? Porque podemos errar, porque podemos mezclar un deseo de nosotros, que puede ser muy valedero y no necesariamente pecaminoso, pero no es la voluntad de Dios. Y esa bendición no se transforma en una bendición. Usted puede optar por tener un muy buen trabajo. Sí, lo llega a tener, pero el trabajo lo consume tanto que pierde la comunión con su familia. Gana buen dinero, pero su tiempo no le da ni para descansar porque le exigen tanto. Entonces, el buen trabajo, la buena bendición no era tan buena bendición. Esperemos que Dios nos añada las bendiciones. Por eso, así que no nos cansemos, no nos desanimemos, no podemos desfallecer de hacer el bien. De su tiempo segaremos o cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Los Gálatas tenían que vivir su libertad cristiana para dejar de practicar el mal y hacer continuamente el bien. Pregunta, no nos cansemos pues de hacer el bien. Yo creo que si yo le pregunto ahora, ¿usted está haciendo el bien? ¿Sí o no? ¿Está haciendo el bien, sí o no? No lo escucho. ¿Amén? Ya. Ahora viene la otra pregunta. Ya que está usted haciendo el bien, yo le voy a preguntar, ¿qué bien? Y ahí empezar a complicarnos, porque el bien que yo creo que es bien, no es bien de parte de Dios. ¿Cómo? Bueno, porque a veces tenemos un criterio de hacer el bien. Por ejemplo, ayudamos a los que a lo mejor un día me van a devolver la mano. Como por interés. A lo mejor hago el bien porque me van a ver. Voy a aparentar. Pero cuando no me ven, no lo hago. Y así el bien que a veces para nosotros es bien, no es tan bien. Hechos 10:38 está el ejemplo. Bueno, están en toda la Biblia, están los 4 evangelios, pero aquí hay un hecho gráfico, un texto que dice
y nos manda una persona que hizo el bien. Hechos 10:38. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret. Dios ungió a Jesús, el Padre al Hijo, ¿ya? Con el Espíritu Santo. Ahí tiene un texto, entre paréntesis nomás, donde está la Trinidad clarísimo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿sí o no? Ahí dice. Y saben que Dios, Padre, ungió a Jesús, Hijo, ya, de Nazaret, con su Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mire, cuando hay una conexión, no necesariamente era lo mismo, porque sanar a todos los que eran oprimidos por el diablo ya era un bien, ¿sí o no? Y ya era bueno. Pero aquí dice que hacía el bien. Y vamos a ver qué bien estamos haciendo. ¿Cuánto bien hemos hecho en esta semana? ¿Estaremos haciendo el bien nosotros? ¿O el bien que me conviene? ¿O el bien propio? No, yo hoy día me comí un asado. Es el bien para mí. Y no lo compartí. No sé. Hay cosas que son para mí, pero el bien. Hacer el bien comprende toda la acción de ayuda en la vida cristiana. Ayudar a quienes espiritualmente necesitan ser restaurados. Ese es el bien, el cual de la Biblia habla. Ahí mismo en Gálatas 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Usted la semana, en el tiempo de creyente, está llevando las cargas de los demás? ¿O está llevando la suya nomás? ¿O ni siquiera la suya? Eso es hacer el bien. Es una ilustración, hay muchas más, pero dentro del mismo contexto del libro, ya, es ayudar a quienes espiritualmente necesitan ser restaurados, ya, como esto, llevar las cargas de los otros, compartir con los hermanos en sus necesidades, verso 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso es hacer el bien. O sea, compartir con los hermanos en sus necesidades. Vivir para la gloria de Dios. 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, etc. O sea, vivir para la gloria de Dios es andar en ¿qué? En toda buena obra. ¿Se va entendiendo? Que todo se reduce a vivir para Cristo. Vivir siendo conducido por el Espíritu. Cuando usted y yo, nosotros empezamos a ser obediente a la palabra y ser conducido por el Espíritu, usted sí o sí va a estar en toda buena obra. ¿Se entiende? Porque sí o sí, porque el Espíritu lo va a llevar a todo lo que usted haga, va a ser para eso. Usted le van a nacer unas ganas, por decirlo así, ilustrándolo, unas ganas de orar, de llamar, de va a estar inquieto por hacer el bien. Usted se va a olvidar de que le duele un dedo, que esto, que lo otro, que a lo mejor le falta azúcar, que no sé, cualquier cosa que le falte porque usted tiene una necesidad de ponerse a orar, interceder por los que no pueden, orar por nuestros gobernantes, orar por los misioneros. Usted va a tener un deseo de hacer el bien. Usted va a andar por ahí, por allá, donde se junte con alguien, va a hablarle de Cristo sí o sí porque necesita hacerlo. Eso es hacer el bien. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Hizo el bien. Alimentó la necesidad. Son las cosas que se mencionan, que están ahí. Y hay otras que dice el libro de Juan, que no están escritas. O si no, faltarían libros de la tierra para poner todo lo que Él puso. Parece una exageración, pero creo que en ese tiempo no habían enfermos, porque Jesús sanaba y sanaba y hacía de todo, siempre el bien.
¿Y qué mejor bien que enseñando con su propia vida? Entonces, que estamos haciendo el bien, estamos... Ya, pastor, pero vamos a ver, mire, yo hace un mes atrás creo que todo lo que dice ahí yo lo hacía, pero resulta que como me levantaba tan temprano, no rendía en el trabajo, me andaba quedando dormido, entonces ya no podía seguir ese ritmo. ¿Qué pasó? Me cansé. Ah, claro que sí. No, mire, he servido tanto tiempo en ciertos ministerios de la iglesia, pero ya estoy cansado. Sí, está bien, me he cansado. ¿Por qué? Convengamos que, voy a hacer un ejemplo bien chiquitito y básico. Si se nos pidiera a todos correr 1 kilómetro en la condición que ahora estamos, salvo algunos beneficiados, pero creo que quedaríamos muy cansados. Y hablo por mí. O no llegaría al kilómetro ya, una extensión de la lengua. Nos cansamos. Si ahí estamos todos de acuerdo, levante la mano el que no se canse, yo creo que todos nos cansamos. Sí. En nuestra condición de naturaleza humana es normal cansarse y debilitarse. Por eso Pablo exhorta a no cansarse. Por eso dice, no nos cansemos. Ah, Pablo lo consideró entonces, sí, no cansarse en el sentido de no abandonar la práctica de hacer el bien. O sea, lógicamente nos vamos a cansar, pero no abandone, siga haciéndolo. Es lógico, por decirlo así, que nuestro cuerpo se desgasta, se cansa, pero el hombre o la mujer espiritual no debe sentir un cansancio espiritual. Hay cosas que hacemos en la iglesia y que a lo mejor por un tiempo yo lo considero lógico, diga voy a cesar. Sí, lo comprendemos. El pero es el siguiente. Mire, porque se casó, descanse. Porque a lo mejor usted está sobreexigido en el trabajo, porque a fin de mes, porque a fin de año, porque se puso a estudiar. Hay diversos motivos. Tiene alguna enfermedad que le impide. Sí, todos esos son... Saquemos todo eso y lo dejamos a lo mejor de lado. El punto es que no se puede pasar toda la vida de cristiano. Lleva 10 años en la iglesia, 8 años, 20 años. Oh, pastor, que todavía estoy cansado. Yo creo que ya estamos exagerando en el descanso. Lo estoy poniendo así bien laxo para que usted diga, no, todavía déjeme descansar un poquito más. Y a lo mejor yo toda la vida lo he visto como cristiano descansando y no ha estado obrando. Pero ¿cuál es la receta para todos nosotros? Isaías 40:31. Y aquí entra lo espiritual, aquí entra la fe, porque esto lo tiene que creer. El espíritu no se cansa, porque es material. Isaías 40:31 dice, versión NTV, en cambio los que confían en el Señor, ¿qué es confiar? ¿Qué es tener la confianza en el Señor? Fe. ¿De acuerdo o no? En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Esa es la fórmula del creyente para permanecer. Ya, así es la única manera que no nos vamos a cansar. Es una dualidad, es algo paralelo, es algo como incongruente, de manera natural. Bueno, me canso, descanso. Pero cuando vamos a la fe de lo que dice la Biblia, o sea, aunque me canse, yo renuevo la fuerza en el Señor o el Señor me renueva. Entonces no me canso. Sí, no me canso. En el Espíritu no. Esa es la manera, ese es lo ideal. Cuando usted alimenta el Espíritu, cuando usted se fortalece en nutrirse, obedeciendo las Escrituras, cuando nos dejamos conducir por el Espíritu Santo, usted es renovado de día en día, de gloria en gloria, y tiene fuerzas, y aún sigue haciendo el bien, y sigue haciendo todo, más las cosas naturales que tiene que hacer, y siente que aunque en la noche termina muerta o muerta de cansancio, al otro día está
con todo el ánimo. ¿Por qué? Porque el Señor renueva las fuerzas. Si aquí lo dice, siempre que usted no deje de confiar en Él. Hoy está muy de moda el estrés laboral. ¿Han escuchado eso, no? Gracias a Dios que los personajes de la Biblia no conocían el estrés laboral en aquel entonces. Pablo con licencia. No puedo ir a Pérgamo, no puedo ir a... bueno, no anda haya sido, a Éfeso. No, Pablo estaba con estrés laboral, tiró licencia. No estoy hablando de que usted no pida licencia, no hágalo esas expresiones de cara. Estoy hablando de que en el reino de los cielos, aunque cansados sí, seguimos adelante porque el Señor nos renueva las fuerzas. Cristo, angustiado, varón de dolores, no escatimó hasta lo último y subió al Gólgota, subió a la cruz y murió. Pero eso es Cristo, pues yo soy yo nomás. Esto aplica para todo el que cree, siendo conducido por el Espíritu Santo. Ahora, si usted no quiere creer esto y usted alimenta su carne y dice, no, porque, bueno, un día, cuando estemos allá en el cielo, créame que me van a dar la razón. Porque la Biblia no miente. Yo solamente estoy diciendo que yo lo aplique menos, que usted lo aplique más, que eso son otras cosas, son pareceres, pero la Biblia dice que si Él nos da fuerzas, como dice un texto que pide fuerzas como de un búfalo, como de un animal poderoso, toda la provisión para permanecer en el camino de hacer el bien o del bien obrar procede del Señor. Por eso podemos decir con certeza, ¿se acuerdan de Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando llevamos una trayectoria sirviendo al Señor, cuando usted lleva un tiempo de fidelidad al Señor, cuando usted mira en retrospectiva su vida, cuando usted se da cuenta que ha pasado por difíciles momentos, que ha querido abandonar al Señor, a su iglesia, a la comunidad, como sea, y que usted ha dejado un ministerio, después ha vuelto al ministerio, después ha estado así, pero todavía está aquí, usted puede decir, todo lo puedo en Cristo, porque Cristo es que a usted le ha fortalecido, a Cristo a usted a través del Espíritu le ha dado las fuerzas, no ha sido ni usted ni yo en nuestras fuerzas. Por eso podemos seguir. El creyente ha dejado la carne para vivir por fe en espíritu, de modo que han sido liberados de todo acondicionamiento carnal, que entre otras cosas produce desánimo y abandono. ¿Se da cuenta? Cuando yo le doy más fe, o yo le creo más a mi cuerpo que sí se cansa, y yo le digo, y soy condescendiente, ya, descansa, pobre José, quédate ahí nomás. El domingo, levántate a las 12 y no vayas a la iglesia. Total, a lo mejor nadie se va a dar cuenta. Pero después yo digo, pobre José, levántate porque tú tienes una misión, que aunque cansado y todo, tenés que hacerla, porque a ti se te mandó y no a otro. Y el pobre José se levanta en la mañana y se tiene que levantar, hacer todas sus cosas naturales, ducharse, tomar desayuno, atender su gatito y todo lo demás. Y las princesas que viven conmigo, pero ahí está el pobre José, tiene que levantarse. Y después yo digo, y puedo decir francamente, que el pobre José natural no quería estar ese domingo, pero estuvo y lo vieron porque el Espíritu Santo nos sostenía. Y el que me sostiene y el que lo sostiene a usted, ¿o no? ¿Cuántos personajes en la Biblia quisieron abandonar? Pero siguieron porque sabían que el que había llamado era Cristo. Y por su Espíritu, porque sin su Espíritu, ¿cómo vamos a seguir?
Si todo el día, todo el tiempo estamos recibiendo golpes, más golpes, en todos lugares, golpes que nos duelen mucho en el corazón. ¿O usted no ha recibido una mala palabra, una mala frase, una mala crítica? Si no, acostúmbrese porque la va a recibir. Pero sigamos. Porque a su tiempo cosecharemos. A su tiempo cosecharemos. A su tiempo. ¿Qué tiempo? Aquí un comentarista dice, a tiempo escatológico, tiempo futuro, en que el Señor de la mies o cosecha decida recoger esa cosecha. Por eso necesitamos del fruto del Espíritu como la paciencia para seguir haciendo el bien sin desmayar de manera continua, aun cuando no veamos resultados inmediatos. El creyente recibirá galardón a su debido tiempo, si no desmaya, es decir, si no se da por vencido. Hoy se siente vencido, pero no está vencido. Hebreos 12, del 3 al 5. Hebreos 12, del 3 al 5. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Esto es Cristo. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios le habló a ustedes como a hijos? Él dijo, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Hermanos, el Señor nos corrige, el Señor hace una y otra cosa con nosotros, pero recuerden, Él pone el querer como el hacer y vamos a tener su recompensa. Y como ese texto dice sublime, entra en el reposo de tu Señor, buen esclavo, fiel. No siervo, porque me gusta usar la palabra esclavo. Como esclavo del Señor, un día entraremos en su reposo. No habrá más llanto, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor. Ahora soportemos el dolor, ahora sigamos edificando para el Espíritu. Pero hermanos, dice, no nos cansemos, porque a su tiempo ya vamos a tener recompensa. Si ha estado pensando usted, ha estado pensando abandonar, irse de la iglesia y apartarse de los hermanos, no lo haga. Porque el Señor renueva nuestras fuerzas. No lo hagamos. Si usted ha cesado de hacer buenas obras, siga haciéndolas, retómelas. Porque es lo único que usted en el cielo va a tener. Y va a tener recompensa. O si no, vamos a llegar con las manos vacías. Pónganse en pie. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, porque nos insta a no desmayar, no abandonar el hacer el bien, el hacer buenas obras. Señor, también nos ha dicho que no sembremos para la carne, sino vamos a cosechar corrupción, podredumbre. Ayúdenos, Señor, a permanecer en el Espíritu, en dejarnos ser conducido por el Espíritu Santo, abandonar nuestros deseos, aún nuestra propia comodidad, aún nuestros propios derechos, por decirlo así, porque Señor, somos sus esclavos y fuimos comprados para usted, y que la libertad que tenemos ahora, Señor, tiene que ser para exaltar su nombre. Ayúdenos a permanecer en eso, a seguir adelante, Señor, y no desmayar, porque ya lo escuchamos, Señor, de su voz. Usted nos da fuerzas. Cada día correremos y no nos vamos a cansar. Volaremos como con alas de águila. Qué maravilloso es usted, Señor.
para que un día, Señor, estemos en una fiesta, en la fiesta del Cordero, gozándonos, Señor, de todas las bendiciones que no son comparadas con las de aquí en la tierra. Gracias por ello, Señor, por alentarnos. Gracias, Señor, por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén.